Sí, buenas noches, ¿con quién hablamos? Sí, mi nombre es Gerardo Fernández. ¿Cómo? Soy de Perú. Gerardo Fernández. Gerardo Fernández, ¿de cuál iglesia? Yo soy cristiano evangélico. ¿De cuál iglesia? Asistía a una iglesia pentecostal. Asistía, o sea, ya no asiste. Entonces, ¿de cuál iglesia es? Con ese tema de la pandemia, la congregación virtual, ahora estaba asistiendo a una iglesia cercana que se llama Agua Viva, se llama Agua Viva. Agua Viva, Trinitario. Sí, Trinitario. Bueno, Trinitario. ¿Qué desea conversar conmigo? No, estaba escuchando que estaban hablando sobre el bautismo, ¿no? Por el anterior, varón estaba hablando sobre el ladrón que fue salvo. Estaba explicando sobre que fue el único ejemplo, ¿no? De salvación, que Jesús lo salvó estando ya prácticamente en condición de muerte ese ladrón. Sí, ¿qué deseas conversar conmigo, por favor? No, sobre el tema del bautismo, más que todo sobre el tema del bautismo, que indicaba que tiene que bautizarse en el nombre de Jesús, ¿no? Literalmente. Sí, claro. ¿Y usted qué opina? Yo opino que puede ser así, también puede ser el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Porque ahí, más que todo, lo que implica es la autoridad, ¿no? La autoridad de Cristo. La autoridad. Entonces, usted dice que cualquiera de los dos bautismos está bien. Sí, más que todo, sí, dependiendo, ¿no? Como digo, si lo hacen con la fe, con la conciencia de que están haciéndolo con la autoridad de Cristo, de Jesucristo, de Dios, podría contarse normal. Dale. Entonces, yo me puedo bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, según Mateo 28 y 19, ¿no? O me puedo, Claro, o me puedo bautizar en el nombre de Jesús, según Hechos 2:38, ¿no? Claro, también. Los dos están bien. Sí. Dale. ¿Qué argumento bíblico usted me puede dar al respecto sobre esto que usted está exponiendo? Deme algún argumento bíblico, por favor. Es decir, que usted pueda centrar su enseñanza y decir, mire, yo lo digo por esto y por esto. ¿Dónde está ese argumento que ratifica lo que usted dice? Bueno, por lo que tú nombraste, ¿no? Según Mateo, que fueran de bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, o Hechos también, ¿no? Que habla de que fueron bautizados en el nombre de Jesús, ¿no? Pero como digo, yo lo interpreto en el tema de que dicen la autoridad, ¿no? De Cristo que les da. Pero en sí, cuando vamos a los textos, no sé, creo que tú tienes ahí la computadora abierta, ¿no? Prendida. Hay un texto muy importante que habla un bautismo, ¿no? Un espíritu, ¿no? Pero mire que ese texto que usted habla lo destruye a usted o refuta su argumento. ¿Por qué? Porque solamente hay uno y usted me está hablando de dos bautismos. Uno en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y otro en el nombre de Jesús. Entonces la Biblia dice un solo bautismo, un Dios y Padre, un Espíritu, un Dios y Padre, un Señor. Si hay un solo bautismo, entonces ¿cuál sería el bautismo verdadero? Claro, ahora hay que ver a qué bautismo se refiere, pues. ¿A cuál bautismo se refiere? Ahí habla un bautismo, en mi caso yo lo tomo como un bautismo espiritual que lo hace Jesucristo. Un bautismo espiritual que lo hace Jesucristo. Vale, ¿y a quién está diciendo Pablo eso? Muéstreme a quién le está diciendo Pablo eso. Estaba hablando a la iglesia, pues Pablo le hablaba a las iglesias. A las iglesias, allí no está hablando a ninguna iglesia, se está hablando a una sola iglesia. Ya, ¿y esa carta solo fue para esa iglesia o también esa carta la daban a las demás iglesias? No, pero ¿a quién se iba dirigida la carta? ¿A quién iba dirigida? Claro, iba dirigida a una iglesia, pero... ¿A cuál iglesia? ¿Que la lean en las demás iglesias? ¿A cuál iglesia? No, la puedes buscar ahí en Google, yo sé que es una iglesia. Usted no sabe. Bien. Sí sé, pero es que tú estás haciendo algo contradictorio que dices que era solo para una iglesia. No, yo no estoy, dice carta del apóstol Pablo a la iglesia ¿en dónde? Ya, está bien. ¿En dónde? Pero está bien que sea para esa iglesia como tú dices, pero todas las iglesias la leían. Todas las iglesias. Bueno, dame un ejemplo, por favor. Ese bautismo que dice allí Pablo, un bautismo, ¿cuál era según a esa iglesia? ¿Cuál era? Yo te indiqué mi postura. Según mi postura, habla un bautismo espiritual. ¿Dónde dice Pablo un bautismo espiritual? ¿Dónde dice Pablo eso?
Leámoslo, puedes buscar el versículo ahí. o lo Léalo, busco yo. léalo usted, léalo usted. Ya, permíteme un Allí momento. debe decir un bautismo espiritual, no dice Pablo un bautismo espiritual. Yo sé que no dice eso. Léalo, por Ya, favor. pero yo te digo por eso, ¿hay un bautismo espiritual, sí o no? ¿Cuál sería ese? Por eso, yo quiero saber si tú crees que hay un bautismo espiritual, ¿sí o Hay un no? solo bautismo. ¿Ves? No dice ni sí ni no. Hay uno Te digo, solo, amigo, es que hay uno solo. es que No hay ves, dos cuando yo te bautismos, hay pongo- uno solo. No hay dos bautismos, no hay tres bautismos. Amigo, mire, si usted le voy a dar un minuto para que explique su postura. Un minuto. Adelante. Ya le expliqué ya. Ah, bueno, entonces Ya le no, expliqué. entonces la puedo explicar yo. Claro, explíquela. Bueno, Bueno. yo le explico en delante, pero si la quiere volver a explicar, vuelve a explicar, no hay problema. Dale, Acá la- estamos para dialogar y Le voy a poder explicar, le voy a explicar, por favor. Resulta que Pablo, mire, resulta que lo que usted dice que hay dos bautismos es antibíblico, porque no hay dos bautismos, hay un solo bautismo según Efesios capítulo 4, un bautismo, ¿sí? Un solo bautismo. Entonces no hay dos bautismos, no hay tres bautismos. O usted quiere tomar un tercer bautismo como es el bautismo espiritual, dice usted. No, no hay tres bautismos. No hay cuatro bautismos tampoco, porque usted dice que hay otro bautismo que es en la autoridad de Jesús. No hay ninguno así. Yo le preguntaría a usted, ¿usted me puede dar un solo bautismo en la autoridad de Jesús? ¿Cuál bautismo sería que un apóstol haya dicho, yo te bautizo en la autoridad de Jesús? O por ejemplo, como Jesús mandó, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Usted me puede decir algún apóstol que haya dicho esas palabras? ¿Cuál sería, por favor? No, como te digo, es en la autoridad de Jesús. Por eso, ¿dónde está que algún apóstol digo, yo te bautizo en la autoridad de Jesús? Cuando dicen nombre, significa la autoridad también. En la autoridad, ¿dónde dice? Pues que yo necesito saber dónde lo dice, en la autoridad de Jesús. Es que es en el contexto. Es en la Por eso, cultura. muéstrame el contexto, porque es tu parecer, no es ningún contexto, es tu parecer. Muéstrame un contexto. Tú sabes que es un contexto, es un texto que sirve de contexto, es decir, de referencia a algo que tú estás diciendo de un texto. Eso es un contexto. Pero tú estás dando tu parecer. Dame un contexto de lo que tú estás diciendo. Algún apóstol que haya dicho, yo te bautizo en la autoridad de Jesús. ¿Cuál sería? En el nombre de Jesús, pues decía. Ah, es en el nombre de Jesús. Resulta que no hay ningún argumento. Es que el trinitario quiere decir que el bautismo se puede dar de estas maneras. Es que ya hoy están aceptando los trinitarios que el bautismo puede ser en el nombre de Jesús, que porque es disque en la autoridad de Jesús. Pero qué raro, porque la Biblia no me dice eso, no hay ni un solo verso bíblico. Entonces ellos dicen, no, es que la autoridad de Jesús significa en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, como Jesús mandó, pero no hay ningún apóstol que haya dicho, yo te bautizo en la autoridad de Jesús, o como Jesús mandó. Resulta que Santiago en el capítulo 2, verso 7, la Biblia Arca Fernández dice, no blasfeman ellos el buen nombre del Señor Jesús, que fue invocado sobre vosotros en el bautismo. No está hablando en la autoridad, está hablando en la invocación de un nombre. Invocación. No blasfeman ellos el buen nombre del Señor Jesús que fue invocado sobre vosotros en el bautismo. Es decir, es en la invocación. ¿No? Debo decir literalmente que Santiago se refiere, o esa carta de Santiago, fue dada o fue escrita a los judíos en la dispersión. Santiago le está recordando a los judíos que ellos fueron bautizados en la invocación del nombre de Jesús en ese tiempo. ¿Cuál tiempo? El día del Pentecostés. Fueron bautizados en la invocación, no dice en la autoridad de Jesús. A Pablo, Ananías le dice, hablando de la invocación en el bautismo, ahora ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. No dice en la autoridad de Jesús, no, en la invocación del nombre, porque allí está el perdón de pecados. ¿Sí? Y Hechos capítulo 9 dice que Ananías bautizó a Jesús. Y es en la invocación del nombre del Señor Jesús. Otro ejemplo se lo doy claramente en Hechos capítulo 10.
Nos dice allí que Pedro le dice a Cornelio y los que se habían reunido, les dice literalmente, de este, es decir, de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10, 43 y 47. Mandó bautizarles en el nombre. Pero cuando Jacobo cuenta esta historia en Hechos capítulo 15, no dice que los gentiles fueron bautizados en la autoridad de Jesús, sino en la invocación del nombre del Señor. Si usted lo lee Hechos 15, 14, dice literalmente allá, dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, dice Jacobo, hermano del Señor. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Mire, Jacobo está hablando de lo que hizo Pedro en Hechos capítulo 10. Es decir, el nombre de Dios, el cual es Jesús, fue invocado sobre los gentiles. ¿Para qué? En el bautismo. ¿Cómo? Para el perdón de los pecados. Entonces, no existe ningún texto bíblico que diga que el bautismo es en el nombre de un Padre, Hijo y Espíritu Santo. No existe. Ni uno. Ni un bautizado existe así. No existe ni un bautizado que diga que el bautismo es en el nombre o en la autoridad en la autoridad de Jesús o como mandó Jesús. No existe. Todos hablan que es en la invocación, en el nombre de Jesús. Eso nos dice el texto y el contexto. El texto, bautizándolos en el nombre del Señor Jesús. El contexto nos habla que es por invocación del nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, amigos, si tú estás bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, no estás bautizado. Si estás bautizado en la autoridad de Jesús, no estás bautizado, porque es en la invocación del nombre, creyendo que Jesucristo es el único y verdadero Dios, ese Dios del cual dieron testimonio los profetas de que vendría, y siendo bautizado en su nombre. Eso sí es. Ahora, la Biblia dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados, pero resulta que la Biblia dice, el que no nazca de agua y de espíritu no entrará en el reino de los cielos. Es un solo bautismo, agua y espíritu. Por un espíritu fuimos todos bautizados. Y resulta que para Pablo, aquel que es el espíritu es el Señor Jesús. Segunda carta a los Corintios 3:17, Pablo dice allí, porque el Señor es el espíritu. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Entonces, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en su nombre para el perdón de los pecados y la recepción de su espíritu. Y eso lo dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 11, donde dice, y esto eras alguno de vosotros, pero ya habéis sido lavados, justificados, santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese es un solo bautismo, agua y espíritu, para el perdón de los pecados. Amigo, ahí tiene la explicación. Mira, para tomar lo que has dicho, Hechos 15 tomaste, ¿no? 16. Eso habla sobre una profecía que está en el libro de Amós. Ahora, sabemos que en el tiempo de Amós nadie se hablaba de Jesucristo, o sea, porque eso fue un nombre que se le dio al Hijo de Dios cuando, en este caso, se le aparece el ángel a María, ¿no? Le pondrás por nombre Jesús. Entonces, tú estás apelando a una profecía antigua, indicando el nombre y adjudicándole tú, imponiéndole tú que ese nombre es Jesucristo, cuando en el Antiguo Testamento, tú y yo, los que hemos leído el Antiguo Testamento, sabemos que no se nombra Jesucristo. Por eso es que yo me voy a que es en la autoridad de Cristo. Por eso, usted se va a que es en la autoridad. Yo le hago una pregunta. ¿De qué está hablando Jacobo cuando dice Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles y que esos gentiles, ese nombre fue invocado sobre ellos? ¿De qué está hablando Jacobo? Por favor, respóndame. De la profecía de Amós. Jacobo está hablando sobre eso. O sea, Simón, ¿quién es Simón el que aparece allí? ¿Quién es Simón? ¿Es Amós? Es que es una profecía de Amós. Amigo, le pregunto. Jacobo dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿De qué acontecimiento está hablando? De cómo Pedro predicó. Pedro. Ahora, dice que sobre ellos fue invocado el nombre del Señor. ¿Qué nombre fue invocado sobre los gentiles?
En nombre del Señor, pues. ¿Cuál nombre? Cristo. ¿Cuál nombre? En nombre del Señor Jesucristo, en nombre de Dios. ¿En qué momento fue invocado? Después que predica Pedro. ¿En qué momento? Muéstremelo, dígame, ¿en qué verso está la invocación del nombre del Señor Jesús sobre los gentiles? ¿En qué texto? Verso de Hechos 10. En el verso 16. Muéstremelo, por favor. Hechos 10, 16, léalo. Y con esto concuerdan las... No, Hechos 10. Recuerde que el contexto es Hechos 10. Usted dice que en lo que hizo Pedro, y dice que fue el nombre del Señor Jesús. En Hechos 10 aparece eso, amigo. Léame, por favor, ¿en qué momento fue invocado el nombre del Señor Jesús sobre los gentiles? En Hechos 10. No, Hechos 15 es lo que estás nombrando. O sea, cuénteme, por favor, entonces. Es Hechos 15. Pero dice, Simón ha contado. ¿Dónde lo contó Simón? ¿De qué acontecimiento? Hechos 15, 14 es lo que estás hablando. Pues Simón ¿Sí? ha contado como Dios. ¿Y de qué acontecimiento es eso? ¿De qué acontecimiento? ¿Es futuro, presente o pasado? Es obvio, eso en el pasado. Entonces, ¿en qué texto aparece? ¿En qué verso? ¿En qué capítulo de la Biblia aparece ese acontecimiento? Puede aparecer como cuando predica pues Pedro a los en este caso 5,000 o varias personas que se convierten al Señor. 5,000. O sea que esos 5,000 eran gentiles. Hechos no, es que el libro de Hechos no toma todos los hechos de todos los apóstoles. Oiga, ¿qué tipo? Oiga, usted, discúlpeme, oiga, este es el problema de los trinitarios, no quiere aceptar. Él dice que sí, que fue en lo que hizo, pero Hechos 15, no, amigo. Dice Simón ha contado, amigo, mire. Estoy leyendo Hechos 15, lo que tú has nombrado. Listo. ¿Cuál acontecimiento, en qué momento Pedro les predicó a los gentiles? ¿En qué momento? ¿Dónde aparece eso en la Biblia? En la predicación de los, cuando se convierten varios, pues. ¿Cuántos? ¿En qué? Capítulo, versículo, ¿dónde? A ver, voy a buscar. Pobrecitos, no quieren aceptar que es en la invocación del nombre. Sí, es que por eso, vamos al nombre, pero te digo, ¿cuál era el nombre? Por eso, amigo, dime por favor en qué momento, porque dice Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿Cuándo Dios visitó por primera vez a los gentiles? Un acontecimiento del pasado. ¿Cuándo fue eso? Eso fue después del Pentecostés, pues, varón. ¿En qué capítulo? ¿En qué capítulo? Mira, tú sabes que los capítulos y versículos fueron agregados después. ¿En qué? Amigo, muéstreme el capítulo, diga, en este capítulo. Ese es el problema. Dale, gracias, papá. Gracias, amigo. Yo te lo puedo dar, no hay problema, pero el tema es que... No puede, porque no quiere aceptar que es en la invocación del nombre. Hechos capítulo 10. Allí viene la predicación a los gentiles. Antes de allí no se había predicado a los gentiles. Es allí, en Hechos capítulo 10, que viene la predicación a los gentiles en el mensaje de Cornelio. O mensaje a Cornelio. Un hombre centurión romano. Allí viene. Y dice que es la invocación del nombre de Dios sobre los gentiles. ¿Y cuál nombre fue invocado? El nombre de Jesús. Hechos 10, 47, 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces allí está hablando literalmente de una invocación. No habla de una autoridad. No hay un bautismo que diga en la autoridad o en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay ni uno solo bautizado así. Ni uno solo bautizado así. Ni uno solo. Bueno. Ya saben, mis hermanos, yo en los libros de la unicidad, la única verdad, Dios, tomo 1 y 2, en defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, catolicismo al descubierto, el libro de la unicidad versus las doctrinas de error, y el libro cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. ¿Listo? Llamen para pedir su libro, los que están en Colombia, 318-436-0745, los que están en Colombia, 318-436-0745, los que están en el exterior, más 57, 318-436-0745.